Por eso tengo estos slides al principio que me ayudan a dosificar un poco eso. Ya, entonces esa era la definición general de entropía, y si aterrizamos este lenguaje a microcanónico, entonces acuérdense que un ensamble microcanónico era un ensamble cerrado, entonces es un ensamble que no interactúa con el exterior y en donde se conservan, entonces aquí tengo una cajita perfectamente aislada del exterior. ¿Ya? Ojo, esto es un poco irreal esta definición, pero partiendo de la definición del microcanónico podemos construir los otros ensambles que son más reales. ¿Ya? Y aquí adentro de esta caja se conserva la energía, el volumen y el número de partículas. Y lo que uno quiera además de eso. ¿Ya? Entonces habíamos construido la definición de entropía basada en eso. Me avisan si se pone medio inestable en internet para apagar la cámara o ver qué solución podemos darle. Entonces la entropía en el microcanónico es la constante Boltzmann, la traza ρ, en la densidad microcanónica, logaritmo de la densidad microcanónica. Y si nos acordamos bien, la densidad del microcanónico era igual a 1 sobre omega e por delta, ¿sí? Dentro de un cascarón, dentro de un cascarón en el espacio de fase. Ahora esto en algún momento lo escribimos también como delta E menos A, o H, perdón, H menos E. ¿Ya? Entonces, si ese cascarón se achica mucho, delta tiende a 0, entonces ese 1 sobre delta se puede transformar en H menos E. Salta en la interfase, ¿no? Por este término de superficie en el hiperespacio. ¿Ya? Pero para nuestra demostración ocupamos solamente esta definición. ¿Ya? Y esta la pusimos aquí en el logaritmo. Y te queda la traza. Vamos a poner ρmc para hacerlo más fácil. Logaritmo de 1 sobre omega e por delta. Y quiero demostrar esto porque lo vamos a ocupar. ¿Ya? Y ya que esto es constante con respecto a la traza, sale para afuera, ¿no? Y te queda logaritmo 1 sobre omega e por delta, y todo eso por la traza de ρmc. Y el ρmc o la traza de ρmc es 1, ¿ya? Porque es una probabilidad, ¿ya? Es una densidad de probabilidad cuya traza o integral, si fuera clásico, es 1. Por lo tanto, todo esto te queda logaritmo 1 sobre omega e por el delta. Y ahora viéndolo bien, este logaritmo se puede transformar nuevamente poniendo un signo negativo afuera en logaritmo de esta cuestión, omega por delta. Por lo tanto, significa que mi entropía microcanónica se puede escribir como menos k logaritmo omega por el delta. Y eso es lo que habíamos hecho en la clase anterior. Oh, me queda con un signo negativo. Ah, esto tenía un signo negativo originalmente. Ya, entonces esto finalmente queda positivo. Entonces sería menos KB por toda esta cuestión que tenemos acá. Entonces me olvidó el menos KB y ahí te queda positivo. Ya, por lo tanto, partiendo de la definición que entropía es menos KB traza de ρ por logaritmo de ρ, donde ρ es la densidad de probabilidad del microcanónico, llegamos a que la entropía del microcanónico se puede escribir aproximadamente, no aproximadamente, pero considerando este delta que es como una lonjita en el hiperespacio, como k logaritmo de omega delta. ¿Ya? Y la clase pasada, no voy a demostrar esto, demostramos ahora, pero demostramos que la entropía microcanónica es más grande que cualquier otra entropía de otros ensambles, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, es la entropía más grande que hay. Ya, entonces ahora vamos con material nuevo. Entonces, en esta clase quiero empezar a introducir, porque hasta ahora hemos trabajado con sistemas que son cerrados, ¿ya? Completamente cerrados, nada sale, nada entra, nada se intercambia. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ir construyendo hacia como una definición, porque yo en esta cuestión gigante, ya microcanónica,
no puedo definir variables que yo pueda medir externamente. ¿Por qué? Porque básicamente no tengo nada que interfiere. El sistema está tan bien aislado que yo no puedo medir ninguna de sus propiedades. Entonces, para armar los ensambles que vamos a ver de aquí en adelante, vamos a tomar este microcanónico y vamos a construir pequeños ensambles dentro de este marco microcanónico. ¿Sí? Así es como funciona un poco la construcción desde un punto de vista más o menos filosófico. ¿Ya? Entonces, hagamos el primer caso. Tenemos el microcanónico, que es todo este reservorio gigante donde no entra ni sale energía, no entran ni salen partículas, y la energía de adentro se está conservando, la energía total. ¿Ya? Y yo de repente a este sistema le pongo una membranita entre medio, ¿ya? Esta membranita acá, ¿ya? Que va a separar a los dos reservorios, o sea, va a separar el reservorio microcanónico en dos secciones. ¿Ya? Entonces esa es la idea de hacer esta membranita. ¿Ya? A futuro, en vez de esta membranita, vamos a poner un pequeño envase dentro del microcanónico y ese va a ser el gran canónico o el canónico normal. ¿Ya? Que es el que siempre ocupamos, o sea, hemos visto en otras partes con el potencial, la función partición y cosas así. Entonces, pero no hemos llegado a eso todavía, estamos hablando microcanónico y separamos el reservorio grande en dos partes. ¿Ya? Por lo tanto, el hamiltoniano total del sistema se puede escribir como el hamiltoniano del reservorio 1 más el hamiltoniano del reservorio 2, más un pequeño término de intercambio de energía. Entonces, de aquí para allá, o al revés, se va a intercambiar una pequeña constante de energía W. ¿Ya? Entonces, va a haber un intercambio de energía entre estos dos reservorios, pero no se va a intercambiar energía fuera del microcanónico total. ¿Ya? Dado esto, el microcanónico o la probabilidad o densidad de probabilidad de todo este microcanónico es el mismo de siempre. Ya es omega microcanónico y lo vamos a hacer con la definición con la función delta h menos e sobre el omega del microcanónico, ¿ya? Pero en este caso le vamos a cambiar un poco el título, ¿ya? En vez de ser omega sin ninguna referencia, vamos a llamar omega 1, 2, ¿ya? Y esto quiere decir que yo estoy sumando, ¿ya? Las superficies energéticas por separado de cada uno de los reservorios. Entonces, aquí hay un concepto de que el reservorio total o la superficie en el hipervolumen, en el hiperespacio del reservorio 1 más 2 es igual a la combinación o hacerlos por separado. Y eso vamos a escribirlo formalmente un poquito más adelante. ¿Ya? Entonces, la función omega, perdón, o la función ρ de densidad de probabilidad, la definimos como para el microcanónico. ¿Ya? Profesor, Y dime. que el delta parezca h menos e, a diferencia como lo escribíamos antes, que era e menos h, ¿no trae ninguna consecuencia? No, porque creo que invertir una delta de Dirac no te tira para afuera un signo negativo o positivo. Ah, ok. Así que igual, sí, es indiferente a esa constante de multiplicación con menos 1. Eso. Pero ahora lo vamos a empezar a ocupar así, tenéis razón, Leonardo. Antes lo estábamos ocupando e menos h, pero el texto se lo dieron vuelta, entonces la función va primero y después va la otra cuestión. ¿Ya? Entonces, hace muchas clases, creo que en la primera o segunda clase, habíamos definido una propiedad de la distribución de densidad de probabilidad. ¿Ya? Una de esas propiedades es que yo puedo tener un omega, ¿ya? Que es función de una variable f chica, y esa distribución de probabilidad en este espacio f, ¿ya? Donde, entonces es como un cambio de variable de distribución de probabilidad. Entonces eso era igual al promedio delta de Dirac f menos f chica, ¿ya? Donde este f grande es una función de variables que no son la f chica en realidad, puede ser función de variables de posición y momentum, q y p, ¿ya? Y este promedio también está sobre todo el espacio de fase de la f grande. Entonces este sería, por decirlo así, un promedio de q de p
de la delta de Dirac F menos F, ¿ya? Donde esta F, se puede evaluar en F chica, pero también se puede evaluar en Q y P, ¿ya? Es lo mismo que el Hamiltoniano. El Hamiltoniano yo lo puedo evaluar en una energía E, pero yo también puedo evaluarlo en como función de coordenadas de posición y momento, ¿ya? Entonces, esta propiedad la vamos a ocupar, ¿ya? La vamos a ocupar para encontrar una distribución, ¿ya? Para el reservorio 1. Entonces, la energía, entonces ahora, en vez de escribir esto, el W en función de Q y P, vamos a escribirlo en función de E1, que es una cantidad conservada, así que se puede hacer ese cambio. Acuérdense que habíamos hablado de cantidades conservadas. Entonces, si un sistema, habíamos dicho algo medio filosófico hace unas clases, que si un sistema está en equilibrio, entonces la densidad de probabilidad no cambia explícitamente con el tiempo. Y si no cambia explícitamente con el tiempo, eso significa que se puede escribir en función de una cantidad conservada o una colección de cantidades conservadas, como la energía. Ya la energía del reservorio 1, vamos a suponer que no va a cambiar en equilibrio, o va a llegar a un equilibrio y no va a cambiar más después de eso. Ya, habiendo dicho eso, ese omega entonces se puede escribir como el promedio delta de Dirac H1 menos E1. ¿Ya? Donde este promedio, entonces ahora va a ir sobre las coordenadas de Q de P. ¿Ya? Y además a este promedio tengo que agregarle la densidad ρmc de todo el microcanónico, porque vamos a integrar sobre toda la cuestión. ¿Ya? Eso, sobre todas las variables QP. Y hay que hacerlo así porque este sistema está intercambiando energía de alguna forma. Algo que no he dicho, ya, esto ya se me olvidó, pero aquí vamos a borrar, y esta es la próxima suposición, no, esta en verdad es la primera suposición que debía haber dicho, pero vamos a suponer que este omega, o sea, este W de intercambio energético, es mucho más chico que el hamiltoniano, ¿ya? Y es mucho más chico que H1, y es mucho más chico que H2, ¿ya? Y eso va a implicar que este hamiltoniano es aproximadamente simplemente la sumatoria de los hamiltonianos individuales, ¿ya? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es que la interacción es muy, muy chica comparada con los hamiltonianos individuales de los reservorios, o de la separación del reservorio, ¿ya? Por lo tanto, no tenemos que escribir un W en nuestra expresión, ¿ya? Sigamos. Me cayeron los papeles. Ya, entonces, desarrollemos ese concepto. Entonces tengo omega de E1, ¿ya? Es igual a mi delta Dirac H1 menos E1, ¿cierto? Eso va a ser igual a la integral, y ahora estamos incorporando ese concepto de que tengo que integrar sobre el espacio de fase de los dos reservorios, de las dos separaciones. Ya en vez de integrar sobre todo el volumen, ya que los separé, voy a integrar sobre el 1 y después sobre el 2. Entonces va a ser básicamente de gamma 1, lo voy a escribir como de gamma, después vamos a discutir qué es lo que es de gamma en realidad. Y me queda la función delta Dirac acá, delta Dirac, H1 menos E1, menos la densidad de probabilidad del microcanónico. ¿Ya? Ojo, aquí este diferencial de gamma 1 es en verdad de Q1, de P2, de P1, perdón. El espacio de fase del reservorio 1. Esto se puede escribir como de Q de P1 sobre H a la 3n, n factorial, n partículas. N1 partículas, perdón. Aquí falta un 1. Y bueno, análogamente el de gamma 2 es de Q2 de P2 sobre H a la 3n2, n2 factorial. Ya, y ahora
insertemos todo lo que hemos escrito antes, en particular este término ρ. Entonces este término ρ está acá, lo habíamos escrito, es sobre todo el espacio que ocupa el microcanónico. ¿Ya? Entonces escribámoslo acá. Omega E1 es la integral de gamma 1 de gamma 2 delta H1 menos E1, y aquí te queda una delta H menos E sobre omega 1,2, 1,2 de E. Ya, estamos bien hasta ahí, ¿no? No he hecho nada raro, solamente he cambiado este ρ por este corcho acá. Sigamos. Bueno, ahí, deja de separar aquí la definición que hice. Esto queda como separadito. Es algo que consideré para hacer esta cuestión. Ahora viene la parte un poquito difícil. Entonces, esto es igual a, os voy a tratar de convencerlos que pasa así, de gamma 1, de gamma 2, delta, H1 menos E1, y este otro delta es H1 más H2 menos E1 menos E2. ¿Ya? Entonces, este H simplemente lo expandí como la sumatoria de los hamiltonianos por separado. Y este término también lo separé, el E en E igual E1 más E2. ¿Ya? Y lo reemplacé ahí. Y bueno, y te queda el omega 1,2. El omega 1,2 puede salir porque es una constante nomás a esta altura. Ya, entonces, ahora, ¿qué pasa si yo integro en d gamma 1? ¿Ya? Entonces, integro este delta en d gamma 1. ¿Ya? O sea, el H1 va a depender de las coordenadas del espacio 1. Y esto también se integra en, el H1 también se integra en gamma 1. ¿Ya? Lo que va a pasar es que, bueno, ¿han visto esta integral? ¿Me podrían decir qué es lo que es esto? De gamma 1 por delta H1 menos E1. ¿Qué es esta cuestión de acá? ¿Mm? ¿La han visto? ¿Qué sería esa cuestión? ¿Mm? Ahora, puede confundirse un poco porque está el delta de gamma. Manuel dijo 1. No, no es 1. Algo 1. ¿Alguien más Ese sabe? es el omega. El El, omega. el omega 1, correcto. Ya, muy bien. Entonces vamos a sacar toda duda acá. Este es el omega 1. Es la superficie en el espacio de fase del sistema 1. ¿Ya? Entonces, si yo integro esta delta Dirac, me va a saltar, por decir así, el omega 1. Pero al mismo tiempo, esto va a quedar, este H va a quedar evaluado en E1. ¿Ya? O sea, cuando en el momento que este salta, este delta queda evaluado en E1. Por lo tanto, toda esta integral se va a transformar en lo siguiente. 1, 2, bueno, el omega 1, 2 lo saqué por fuera. Te queda la integral A de D, y el gamma 1 se fue, y te queda el puro gamma 2. ¿Ya? Este término se transformó en el omega 1 de la energía 1, y al otro lado te queda delta E1 más H2 menos E1 menos E2. Chan, chan. Y aquí, si notamos, esto se va, el E1 se va con este 1, y voy a sacar este omega 1 para afuera. Entonces, hasta ahora tenemos un omega 1, E1, sobre el omega 1,2 de E, por la integral de gamma 2 sobre de gamma 2 de delta H2 menos E2. Ya, ¿y qué es esta cuestión? No sé, algo muy parecido. ¿Ah? ¿Qué es El omega ese? 2. El omega 2. Entonces, de aquí sacamos, o podemos acordarnos un poco que esto es igual al omega 2 de E2. Ya, entonces hicimos buen progreso y llegamos a la conclusión que la distribución de probabilidad para el frasquito 1, ¿ya? O el lado 1 de esta cuestión, omega 1, E1,
omega 2 E2 dividido por omega 1, 2 de E. Y ahora hacemos un chanchullo. No, no un chanchullo. Simplemente porque este omega es función de E1. Y acuérdense que E es igual a E1 más E2. Por lo tanto, el E2 se puede escribir como E menos E1. ¿Ya? Entonces vamos a dejar todo esto expresado en términos de E1. Entonces, mi omega es E1. Y esto va a ser necesario porque ahora voy a derivar. Ahora voy a derivar esta expresión. ¿Ya? Entonces, esto es omega E1. Tengo el omega 2 E menos E1, ya con signo negativo, dividido por la normalización omega 1, 2 de E. Ya, estamos bien hasta ahí. Acá abajo, ahí. ¿Se entendió eso? ¿Estamos bien hasta ahora? ¿No me quieren tirar un tomate? Ya. Entonces, esta es una forma de escribir la distribución de probabilidad para el lado 1 del reservorio que yo dividí en dos con una membranita. Eso. Ya. Esto ya lo hice todo. Entonces llegamos hasta ahí. Chan, chan. Y ahora quiero encontrar cuál es el valor más probable. Entonces, esta es una distribución de densidad. ¿Ya? Entonces, si yo lo grafico, no sé, supongo que será una especie de gaussiana, una campana, y va a tener un valor más probable de energía, que voy a llamar E1 tilde. ¿Ya? Entonces, todo lo que voy a hacer de ahora en adelante es encontrar una expresión para ese valor más probable. O qué condiciones se tienen que cumplir para obtener ese valor más probable. ¿Ya? Entonces, como ustedes saben, si yo tengo una función omega E1, ¿ya? Que es función de E1, ¿cómo encuentro el valor más probable? O claro, el máximo de la campana. ¿Cómo encontraría el valor o máximo de esta campana o esta distribución? ¿Cómo se encontraría? Derivando e igualando a cero. Derivando y igualando todo este corcho a cero. ¿Ya? Entonces, hagamos la derivación. Voy a empezar acá. A ver. Acá. No, mejor empiezo. Ya, empecemos en la próxima slide. Entonces, omega E1. Por suerte dejo un slide como de auxilio después de todas las ecuaciones más o menos grandes. Omega 2, E menos E1 sobre esta normalización. Omega 1, 2 de E. Ya, entonces derivemos esto con respecto a E1. A ver, entonces, la derivada la voy a llamar prima, ¿ya? Para ahorrarme un poco notación. Entonces, la derivada de este omega con respecto a E1, la voy a llamar omega con la prima, ¿ya? O sea, le voy a poner un prima a esa cuestión, ¿ya? Para ahorrar un poco el lenguaje. Hagamos eso. Entonces, omega prima de E1 es igual a, bueno, la derivada de este primer omega 1 prima, con respecto a E1, por omega 2, E1 menos E menos E1, y después más omega 1 por E1 por la derivada del 2 E menos E1, y después la derivada con respecto a 1 de lo que hay adentro de esta cuestión. ¿Qué es lo que te tira esa derivada? Hacia afuera. Negativo. Te tira un signo negativo, ¿ya? Y eso es importante, de hecho. ¿Ya? Así que esta cuestión te queda negativo en realidad. Y esto todo dividido por este corcho largo, omega 1, 2. Entonces yo para encontrar el valor más probable, ¿ya? De esta distribución, esto tiene que ser igual a 0. ¿Ya? O el valor máximo, ¿ya? El valor que yo espero en que se equilibre todo este sistema. ¿Ya? Entonces yo quiero encontrar un valor de E1 de tal forma que, bueno, aquí yo me ahorré un poco el lenguaje, pero en verdad yo debería haber escrito esto. Toda esta cuestión evaluada en un valor E1 tilde me da 0. ¿Ya? Entonces yo estoy buscando el valor más probable. Entonces ahora simplemente lo que voy a hacer es evaluar esta expresión de derivada en ese E1 tilde. Y bueno, me queda la derivada
E1 tilde, o evaluado en E1, lo escribí como evaluado acá, déjame revisar esto, para ser consistentes con la anotación. Sí, generalmente en termodinámica se ocupa así mejor, o sea, esto E1, evaluado en E1 tilde, por omega 2, menos E1, evaluado en E1 tilde. Y bueno, si lo igualo a 0, este omega 1, 2 se me va, y esto me queda igual a, porque voy a pasar todo este término al otro lado donde está el 0, me queda omega 1, E1, omega 2, E, menos E1, y toda esa expresión evaluada en E1 tilde. Ya, y esta es la derivada, perdón, me faltó el tilde de la derivada. Ahí. Ya, entonces, reorganizando un poco esta expresión, entonces, a ver, aquí me quedo medio feo en realidad, entonces este lo voy a sacar de acá. Ya, entonces esto va a ser esta expresión evaluada en E1 y esta expresión también evaluada en E1. Ya. Ahora podemos reordenar estos términos en realidad, entonces puedo pasar dividiendo el omega 1 hacia acá y el omega 2 en la otra dirección y me queda omega 1 tilde de E1 y todo esto dividido en omega 1 E1 y todo este corcho evaluado en E1 tilde. Y eso es igual a omega 2 E menos E1 dividido por omega tilde, perdón, dividido por E, ¿qué hay por ahí? E menos E2 y toda esta cuestión también evaluada en el valor E1 tilde 1. Ya, llegamos a esta expresión. Se ve bonita. ¿Ya? Entonces, hay un valor E1 tilde que genera que esto sea igual a 0 y dado esa igualdad igual a 0, me queda que la derivada del omega dividido por omega es igual, del sistema 1, es igual al omega 2 derivada dividido por omega 2 evaluado en esa energía E1 tilde. Ya, me cansé. Ahora tratemos de aterrizar esto, tratemos de llegar a algo que puedo medir. Eso, yo como físico experimental me colapsa esta primera parte del curso porque no puedo medir nada de estas cuestiones, pues, pero ahora sí creo que vamos a poder introducir algo que yo puedo medir con algún instrumento científico. Ya, entonces, acordémonos de la definición de entropía para el microcanónico. Entonces, entropía del microcanónico es igual a constante Boltzmann, logaritmo del omega de, voy a ser súper general aquí, por delta. Si yo derivo con respecto a esta definición, entonces aquí voy a hacer derivadas parciales. No debería hacerlo porque hay una sola variable que es energía, pero lo voy a hacer general porque más adelante estos sistemas van a depender de energía, número de partículas, volumen, puede haber una presión, potencial químico, puede depender de todo lo que sea. Entonces, desde ahora voy a empezar a ocupar derivadas parciales, ¿ya? Porque a futuro las vamos a necesitar. No es necesario para este caso, pero lo voy a ocupar igual. Entonces, si yo derivo esta ds con respecto a la energía, me queda constante Boltzmann, la derivada del logaritmo de 1 sobre lo que hay adentro, omega e por delta, ¿ya? Por la derivada de omega, va a quedar un delta por la derivada de omega e. Así. Y la derivada de E. ¿Ya? Entonces, aquí se me va arriba y abajo el delta, y me queda que la derivada de la entropía es constante Boltzmann por la derivada del omega con respecto al E, le voy a poner omega prima para ahorrar un poco de espacio, dividido por omega E. Ya, se ve parecido a lo que tenemos al lado, ¿no? ¿Mm? ¿Sí o no? Salvo la constante. Pero para cada contenedor. Para cada contenedor. O sea, para cada contenedor
omega 1, o sea, yo ahora tengo que poner qué es la entropía del 1 o la entropía del 2. ¿Ya? Entonces, salvo una constante Boltzmann, estas cuestiones son iguales. De hecho, escribamos al tiro omega prima E dividido por omega E es igual a la derivada parcial sobre la constante Boltzmann. Y eso lo podemos ir y llegar y reemplazar en la otra cuestión. Ya, por lo tanto, habiendo dicho esto, esta expresión se puede reescribir como la derivada de la entropía del sistema 1 con respecto a la energía del sistema 1 dividido por la constante Boltzmann, y toda esta cuestión evaluada en la energía más probable. Y eso es igual a la derivada del sistema 2, le escribí 2. De la entropía del 2 con respecto a lo que hay adentro de esta cuestión. A ver, espérense, aquí quedé en la duda. Es con respecto a la energía 2. Esta energía 2. Entonces te queda derivado con respecto a la energía 2, que es básicamente esto, dividido por la constante Boltzmann, evaluado en la energía más probable. ¿Sí? Y ahora es fácil ver que estas constantes de Boltzmann se van y podemos llegar a una expresión para qué pasa cuando el valor más probable o el valor máximo de esta cuestión. Entonces, cuando ocurre el valor máximo de energía, ¿ya? La entropía o la derivada de la entropía del reservorio 1 en ese valor más probable, 1 tilde, va a ser igual a la entropía del reservorio 2 derivada con respecto a la energía 2, y eso evaluado en E2 o E1 tilde, da lo mismo, pero si evalúo un E1 tilde voy a tener un E2 tilde, ya va a ser lo mismo. Ya, ¿qué significa eso? Ya, entonces esta es la propiedad. Entonces esto en realidad, si yo evalúo la energía 2 en E1 tilde, voy a poder definir un nuevo E2 tilde en realidad, así que va a ser lo mismo. Evaluar en E2 va a ser igual a evaluar en E1 tilde. Ya. Ahora, volvamos al sistema. Entonces, miren este sistema. ¿Ya? Está cerrado, está completamente cerrado. Hay una membranita que los separa. Intercambian energía. Por lo tanto, ¿qué es lo único que podría llegar a equilibrarse entre los dos sistemas? Si no intercambian partículas, la membrana no se mueve ni se deforma y solo se intercambia energía. ¿Qué es la única cosa macroscópica que podría estarse equilibrando en ese sistema? ¿La temperatura? La temperatura es lo único que queda. Dada la construcción que yo hice, esto no interactúa con el exterior, pero interactúa entre los dos sistemas. Por lo tanto, la única cosa que se puede estar equilibrando, ¿ya? Para dar este valor máximo de esta distribución, es la temperatura. Y de hecho, esto es lo que se define como temperatura. Esta es la definición de temperatura, ¿ya? Entonces, en el libro, bueno, y en general, la temperatura se define como el cambio de entropía por unidad de cambio de energía. O sea, cuánto cambia la entropía del sistema si es que yo cambio la energía. Entonces, esto se define como la temperatura del reservorio 1, porque es lo único que puede estar cambiando, es lo único que puede equilibrarse de alguna forma dado este sistema, ¿ya? Y esto es igual a la temperatura 2. Entonces, acabamos de, no sé si descubrir, pero armar una definición muy teórica de lo que es la temperatura en un ensamble microcanónico. Ya, ¿se entendió hasta ahí? Vamos a hacer el mismo tratamiento después para presión, ¿ya? Pero hasta ahí estamos bien. Y esto es lo que te queda en realidad. Aquí, en verdad,
lo armé como E menos E1, pero E menos E1 es la energía del sistema 2, y si yo evalúo ese en E1 tilde, esto es igual a la energía 2 tilde, como escribí en delante. ¿Ya? Entonces, esto parte de esta propiedad de la entropía del microcanónico, y se puede llegar a esta propiedad, que la derivada de la entropía con respecto a la energía del reservorio 1 en el valor más probable o el valor máximo de la distribución, eso va a ser igual a la derivada de la entropía del reservorio 2 con respecto a la energía del reservorio 2 evaluado en la energía más probable del reservorio 1. ¿Ya? Y esto es temperatura. O sea, tiene que ser, no hay otra variable que podamos. Está tan aislado el sistema que la única cosa que se puede estar equilibrando, por decirlo así, es una definición de temperatura. Ya, uy, que dejé slides. Ya, entonces aquí está la definición. Llegamos a esta expresión, ya con la cháchara de los slides anteriores. Y de aquí definimos directamente, es 1 sobre temperatura, perdonen. Ya, la definición de temperatura es cómo cambia la energía con la entropía. Ya, perdonen. Esto es temperatura a la menos 1, esto a la menos 1. Es algo proporcional a la temperatura. ¿Ya? Sigamos entonces. Entonces, la temperatura se define como 1 sobre, 1 sobre la temperatura se define como el cambio de entropía con respecto a la energía. Eso está bien. ¿Ya? Eso, entonces, ocupando esta definición, esto te implica que 1 sobre temperatura al reservorio 1 es igual a 1 sobre temperatura al reservorio 2. Básicamente que las temperaturas se igualan cuando esto está todo en equilibrio. Ya, entonces, ocupando esta definición, la energía más probable del reservorio 1 cumple ¿qué? Temperatura igual 1 es igual a temperatura 2. Ya, y aquí me equivoqué, perdonen, la derivada de la entropía con respecto a la energía es el inverso de la temperatura. Porque si no, no tendría las unidades. ¿Ya? Tiene que ser unidades de energía dividido por constante de Boltzmann o algo así. Y no me está dando en esa definición. Ya, entonces es temperatura a la menos 1 la definición de derivada de entropía. Pero tiene una relación con temperatura. O sea, la derivada de la entropía con respecto a energía tiene que ver con temperatura. Y ese es más el mensaje, entonces. No es que sea igual a temperatura, pero es una función es la temperatura de alguna forma. ¿Ya? Porque es la única cantidad macroscópica que puede estar cambiando en el sistema que me definí. Ya, sigamos entonces. ¿Qué nos falta para hacer esta clase? Ya, entonces encontramos una definición para la temperatura. Voy a corchetear acá. Y ahora podemos seguir en realidad. Y a esta definición llegamos simplemente buscando el momento en que esta cuestión de distribución es igual a 0, o encontrando el máximo de esa distribución, el máximo. ¿Ya? Pero ahora tratemos de encontrar esta distribución efectivamente, pero para un gas ideal. ¿Ya? Entonces tratemos de encontrar esta distribución si es que esos dos reservorios fueran moléculas de un gas ideal o átomos de un gas ideal. ¿Ya? Entonces voy a tratar de hacerle esa expresión. Partamos acá. Entonces, si ustedes recuerdan hace muchas clases, encontramos que el omega, entonces esto ahora es para un gas ideal. Aquí le tengo que agregar esta cuestión, gas ideal. Entonces ahora tratemos de ocupar esta definición para encontrar la distribución para un gas ideal. ¿Ya? O sea, aterricemos esto a algo que es un poquito más real. O sea, no sé qué tan real, pero más real que cualquier tipo de partículas dentro de esta cuestión. Entonces, si tenemos el gas ideal, ¿cómo encontramos su distribución omega E1? ¿Ya? Entonces, si se acuerdan bien, el omega para el gas ideal, habíamos hecho este calculito. Partiendo desde, creo, partimos, parece, desde
desde la función Heaviside, la integral función Heaviside, hicimos los cambios variables, nos salió una función de gamma, se puso enredada la cosa. Pero llegamos a esta aproximación final, que incluye una aproximación de Stirling, ¿ya? Algo que ustedes demostraron en la tarea 1. Entonces esto depende de un volumen específico, una energía específica y términos que son constantes en realidad, 1 sobre E, ¿ya? Por lo tanto, si yo le aplico el logaritmo y estoy trabajando en términos del logaritmo, lo único que me va a sobrevivir a esto es un término E sobre N a la 3N medio, ¿ya? Entonces, más otras constantes que no dependen tan fuerte de N. Entonces, este omega va a ser proporcional a un término de energía específica 3N medio, a la 3N medio, ¿ya? Y vamos a ocupar esta definición de esta forma, ¿ya? Y nos vamos a poner en el bolsillo un poco tantas constantes, ¿ya? Entonces, igualemos el inverso de temperatura. Entonces voy a igualar el reservorio T a la menos 1 igual a T2 a la menos 1. Entonces, eso implica que la derivada de S a dE1 con respecto a dE1 evaluado en la energía más probable es igual al dSE2. Entonces, estoy igualando las temperaturas de los dos reservorios evaluado en E2 tilde. ¿Ya? Eso significa, bueno, habíamos visto esto que el omega prima dividido por omega 1 es igual al omega 2 prima dividido por omega 2. Y tengo el omega para cada lado del gas ideal, así que es cosa de, o como escala, por decirlo así. ¿Ya? Y si se fijan, si tomo la derivada, bueno, si hago la forma exacta, voy a tomar la derivada de esto y después dividirlo por omega 1 y se me van a ir todas las constantes. Por lo tanto, en realidad está bien escribirlo como esta energía específica elevado a 3n medio, porque las constantes se van a ir, ¿ya? Pueden quedar algunas constantes afuera, pero al final no van a importar tanto. Ya, hagamos esa expresión. Entonces, aquí arriba, ya, entonces voy a hacerlo para el sistema 1 y después para el sistema 2. Entonces, la derivada con respecto al sistema 1 es, bueno, te queda un 3n medio acá, E sobre n, 3n medios menos 1, y toda esta cuestión por 1 sobre n, que es la derivada de lo adentro, y abajo te queda E sobre n. Ah, ya, aquí me equivoqué, porque, o sea, no me equivoqué, pero esto es 1, reservorio 1, n1, n1, y aquí tengo que hacer una cirugía a esta expresión, ahí. Vamos a poner N1 dividido en 2. Ya. Menos 1. Ya, está bien. Y al otro lado me queda omega 2. Es la misma cuestión. 3N2 medios energía 2 sobre N2. 3N2 medios menos 1. 1 sobre N2 dividido en N2. Ya, y todos los otros términos se van a ir cancelando. Ah, aquí me equivoqué también. Es una energía 2 dividido en la energía N2. Ah, por todo eso, otro coche. Ah, ya, se me está acabando la energía. Se me olvidó todo el otro coche que está acompañando esta cuestión. Ya, todo de nuevo. Dividido en energía 1, dividido en N1, 3N1 medios. Y este te queda 3N2 medios. Ya, y ahora se van un montón de corchos y quedamos todos felices. Este N1 se va con este N1, este N2 se va con este N2. Y este 3 medio se va con este otro 3 medio. Ya, y ahí queda una expresión un poquito más amigable. Y aquí arriba, este E1 sobre N1 se simplifica con este otro y te queda básicamente un 1 sobre, y te domina el que va abajo, que está a la 3N más 1, E1 sobre N1, ¿ya? Y eso va a ser igual a... ¡Ah, me cansé! Y ojo, todo esto está evaluado en el valor más probable de energía. 1 sobre E2 sobre N2. Ya. Estamos casi bien.
y ahora puedo evaluarlo si quieren. O sea, lo que me va a quedar de acá es que N1, o sea, este N1 va a pasar para arriba y te va a quedar N1 sobre E1 igual a N2 sobre E2. Ya, entonces escribamos eso. N1 sobre E1 igual a N2 sobre E2. Y toda esta expresión está evaluada en el valor más probable de energía del reservorio 1, ¿cierto? Ya, entonces, por lo tanto, la energía del reservorio 1 más probable es igual a N1 sobre N2, o, estamos mal, espérense ahí, N1 sobre N2 por la energía del reservorio 2, y eso se puede reescribir. A ver, ¿está bien eso? N1 sobre N2. Sí, eso está bien. Pero ahora el reservorio de energía E2, este se puede escribir como E menos E1'. Ya. Y ahí nos va a dar algo más interesante. E menos E1'. Por lo tanto, puedo pasar el E1' al otro lado. Y me queda E1', 1 menos, más, perdón, N1 sobre N2. Y eso es igual a N1 sobre N2 por la energía total, que es una constante. Y ahora, finalmente, ya, y aquí es lo que quería llegar, encontré una expresión para el valor más probable de la energía del reservorio 1 para un sistema de gas ideal. Ya, y este fue mi gran logro del día. Llegué a que E1' es igual a N1 sobre N2 por el valor total de energía dividido por 1 más N1 sobre N2. Se puede seguir rearreglando estos términos. ¿Qué más tengo que hacer aquí para que quede bonito? Entonces N1 sobre N2, y abajo me queda un N1 más N2. Y esto te tira para afuera una multiplicación por N2. Y esa N2 se va con esta N2 de acá. Y te queda básicamente N1 dividido por N1 más N2 por la energía total del sistema. Y esta es la energía más probable del reservorio 1, si es que fueran gases ideales. Si fueran otra cosa, sería distinto. Ya, terminamos. O sea, no hemos terminado. Encontramos nomás el valor más probable. Ahora, volvamos a la distribución. ¿Ya? Entonces, llegó alguien. Se fue y llegó. Me queda más tecito. Queda poco tiempo. No voy a terminar todo este cálculo, ojo, es medio largo, porque recién encontramos el valor más probable. Lo que quiero llegar a hacer es demostrarle que esto es una especie de gaussiana, la distribución de la energía 1. O sea, del reservorio 1. Entonces, volvamos un paso atrás. ¿No hay un paso atrás? O escribí esta cuestión en cualquier lado. Debe haber sido escrito aquí. No importa. Volvamos un paso atrás, en donde yo tengo que el omega E1 es igual a, aquí, omega 1, E1, ya, omega 2, E2, dividido por esta normalización. Esto fue como lo primero que escribimos en esta clase, ¿ya? La primera derivación. Pero ahora ocupemos esta cuestión de que mi omega E es E sobre N a la 3N medios, ¿ya? O proporcional a ese término. Entonces, si llegamos e insertamos eso ahí, ¿cómo se vería esa expresión? Se vería de la siguiente forma. ¿Ya? E1 sobre N1, no he evaluado ni nada, 3N1 medios, por la otra cuestión, E2 sobre N2, 3N2 medios, dividido por, ¿lo tengo que escribir? Sí, E sobre N, 3N medios. Ya. Y ahora lo que quiero hacer es sacarle el logaritmo a ambos lados. Perdonen.
¿ya? Y hacer una expansión hasta segundo orden. Ya, entonces saquemos el logaritmo de esta cuestión. Entonces el logaritmo del omega. Esto lo vamos a hacer muchas veces en este curso. Sacar el logaritmo, expandirlo y quedar con el segundo término. Entonces para n muy grande se va. Ya, entonces el logaritmo te quedarían básicamente dos términos, parece. Y un término constante, que es asociada a la energía. ¿Ya? Entonces, el primer logaritmo te quedaría 3n1 medios logaritmo e1 sobre n1 más el logaritmo... Ah, me faltó el 3n. Aquí. Entonces, no voy a terminar esto. Ustedes revísenlo en la casa porque ya como que mis fuerzas están llegando a su límite. Más un término que depende de constantes, como la energía y el número de partículas. ¿Ya? Entonces no me van a importar, porque va a ser una constante a mi gaussiana. Ya, sigamos. A ver, ¿cómo hice esto? Y ahora lo que simplemente hice fue dejar todo esto, esta energía en función de E1. Entonces te queda omega E1 igual 3n1 medios logaritmo de E1 sobre N1, E1 sobre N1, perdón, 3n2 medios logaritmo de E menos E1 sobre N2. Ya, ahí sí que se escribe bonito. Más unas constantes aquí, que no van a importar en realidad. Ya, entonces ahora el primer paso es encontrar... bueno, el máximo sabemos que tiene una forma de campana, o sea, si evaluamos E1' o tilde, perdón, el omega va a ser 0, así que no voy a hacer la primera derivada, pero voy a sacar la primera derivada para sacar la segunda derivada. O sea, nosotros sabemos que el omega evaluado en este máximo es 0. O sea, la derivada del omega evaluado en E1' es 0, así que no lo vamos a sacar, pero sí saquemos la segunda derivada. Ya, entonces, la primera derivada, así como ejercicio en realidad, es 3n1 medios n1, no, sobre e1, ¿está bien eso? Más 3n2 medios n2 sobre e menos e1, y te va a tirar un signo negativo acá, ya del e1. Más un término constante, entonces si derivo esta cuestión me da 0, por eso da lo mismo un poco. Ya, ¿está bien esa derivada? Profe, cuando estaba derivando ahí al lado izquierdo, es el logaritmo de ese omega, ¿cierto? Sí. Espérate, hay algo mal. 1. Ah, creo que hay algo mal. Entonces, me faltó el N1, es dividido en 1 sobre N1. Ya, porque derivé el E1, entonces te tira un N1 adicional. Y aquí lo mismo, te tira un 1 sobre N2 al derivarlo adentro. Entonces, la derivada del logaritmo es 1 sobre lo que hay adentro, o sea, N2 sobre E menos E1, por la derivada de lo que hay adentro, que te tira un signo menos con un 1 sobre N2. Ya, ahí está bien. Entonces ahí este N1 se va a ir con este N1 y este N2 se va a ir con este N2. Y ahí queda mucho más simple, te queda 3 medios N1 sobre E1 menos 3 medios N2 sobre E menos E1. Ya, eso. Y si yo evaluase esto en el E1', me van a, en este valor que sacamos acá. Si evaluase eso aquí, me da 0 esa campana. Ustedes lo pueden comprobar, pero da 0. ¿Ya? Es una campana, por decirlo así. Y ahora, esto lo quiero derivar de nuevo. El omega 2' es el que me importa. Entonces, el omega 2' de E1 igual a 3 medios N1 sobre E1 al cuadrado, y te tira un signo negativo. ¿Ya? Y este otro te queda menos 3 medios N2 E menos E1 al cuadrado también, y te saca un signo negativo también. O sea, esta derivada te saca un signo negativo, y la derivada de lo que hay acá adentro también te saca un signo negativo, así que negativo, negativo, positivo, y te mantiene el signo negativo original que tenés. Ya. Y esto, bueno, lo vamos a reescribir un poquito más fácil. 3 medios
n1 sobre e1 al cuadrado menos 3 medios n2 sobre e2 al cuadrado. ¿Ya? Acuérdense que este e menos e1 es e2. Ya, ¿estamos bien hasta ahí? Entonces, ¿Qué pasó? disculpe que insista, lo que pasa es que el lado izquierdo de esa expresión en realidad es un logaritmo, es que me confunde un poco, por eso quiero dejarla clara. Sí, sí, sí. Es Sí, le una saqué primera el y segunda derivada logaritmo. sobre el logaritmo. Ya, Sí, ok, gracias. logaritmo, perdón, se me fue este término. Buena, Leonardo. Logaritmo de todo. Chao. Y ahí sí. Entonces, estamos expandiendo en el logaritmo del omega E1. ¿Ya? Y saqué la segunda derivada de esa función, no del omega. Oye, gracias por molestarme con esto, Leonardo, si no, no me hubiese dado cuenta nunca. La derivada del logaritmo, derivada de toda esa función, y segunda derivada de toda esa cuestión. Ya, ahí sí. Y eso es igual a menos 3 medios, lo escribe, ¿no? N1, E1 cuadrado, menos 3 medios, N2 sobre E2 al cuadrado. Ya, y ahora tenemos que evaluar esto en la energía más probable. Ahora sí que sí. ¿Cómo se hacía eso? Súper fácil. Hay que ponerle un tilde nomás, no es ninguna maravilla. Hasta ahora, ¿o no? Déjenme revisar esto. Ya, por lo tanto, este logaritmo de omega E1, ¿ya? Me va a quedar expandido de la siguiente forma. Va a ser el logaritmo de omega E1 tilde, valor más probable, ¿ya? Más la primera derivada es 0, ¿ya? Porque es como una campana, ¿ya? Y no lo voy a hacer, pero ustedes pueden corroborar que esta cuestión evaluada en el valor más probable de 1 te da 0. Y después te queda la segunda derivada de esta cuestión, que es menos 3 medios n1 e1 al cuadrado, menos 3 medios n2 e2 al cuadrado, evaluado en el valor más probable, y eso es simplemente poner un tilde acá, tilde aquí, ¿ya? Estoy expandiendo a segundo orden nomás, por e menos e1. Entonces, e menos e1 tilde. ¿Está bien eso? E1 menos ahí. ¿Ya? Lo que acabo de hacer es expandir este logaritmo hasta segundo orden nomás. ¿Ya? Por lo tanto, eso va a implicar que mi omega o la función que yo quiero, a ver, lo voy a escribir en el reglón de abajo porque no me cabe acá. El omega que yo quiero, E1, va a ser sacar exponencial a los dos lados, y esto te va a quedar, obviamente, omega E1 más probable por la exponencial de esta cuestión que hay adentro, que es negativa toda, menos 3 medios n1 sobre e1 más probable al cuadrado, más 3 medios n2 sobre e2 más probable al cuadrado, por e1 menos e1 tilde al cuadrado. Y esta es una función gaussiana, una función campana. ¿Ya? Podemos hacer más cositas sobre esto, pero yo creo que esto es lo importante. Era importante llegar a esta expresión. ¿Ya? Porque ahora lo que queda es evaluar el E1 tilde en esa cuestión y te van a quedar otras cosas. Pero lo importante es poder darle una forma gaussiana. O sea, nosotros no estamos imponiendo una forma gaussiana, está saliendo más o menos natural. ¿Ya? Por este término que es negativo, y la derivada de las cosas de orden mayor son constantes, por lo tanto, al derivar con respecto a E1 se van a hacer. Y te queda naturalmente una forma gaussiana. Ya, no me queda mucho tiempo. Esto es lo que acabamos de hacer, básicamente. ¿Ya? Está escrito para que ustedes lo revisen en casa. Y llegamos hasta un poquito más, o sea, no llegamos a esto. Hicimos esto. Y llegamos hasta esta expresión, que está bien, pero ahora hay que seguir como que metiéndole un poco de mano. Y falta un medio acá, un medio, porque es el segundo término de la expansión cuadrática. Ya, por lo tanto, el omega
finalmente, de E1 me queda la siguiente forma. Lo voy a escribir completo como lo hicimos hasta ahora. A ver, está aquí. Entonces te queda un omega, valor más probable, por la exponencial, menos 3/4. Y aquí adentro te queda un corcho más o menos grave, N1 sobre E1 más probable, más N2 sobre E2 más probable, ¿ya? Y aquí afuera te queda un E menos E1 menos E1 tilde al cuadrado. Ya, y a ver, entonces ahora simplemente hay que hacer la expresión que teníamos al principio que te relaciona, hay que desarrollar este término. Entonces, desarrollemos este término rápidamente en estos últimos 5 minutos. Oh, no, no quedan 5 minutos, quedan 0 minutos más. Ya no lo voy a alcanzar a hacer. A ver, vamos hasta donde llegamos. Ya, ustedes me dicen, tóquenme usted el pitazo final del partido, ¿ya? Yo voy a seguir hasta donde voy. N2 a morir. Ya, entonces eso es E1, E2 tilde, y aquí te queda N1 por E2 tilde más N2 por E1 tilde. Y ahora ocupamos las relaciones que teníamos antes, que era que, acuérdense que habíamos sacado estas relaciones. N1 sobre E1 tilde es igual a N2 sobre E2 tilde. Y eso lo podemos llegar y ocupar. Entonces, eso implica que N1 E2 tilde, que es lo que tengo acá, es igual a N2 por E2 tilde. ¿Ya? Esas cuestiones las sacamos hace un rato. Y esto lo ocupamos acá. Y así se reduce la ecuación un poquito. Claro. Y te queda... pero esto al cuadrado. Este término al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado. Entonces, N1E2 es N2E2. Entonces te queda N2 por E2 tilde. Perdonen. Aquí está mal esto. E1. Este término es cruzado los términos. Espérense. Entonces sería N2 por E1. Por lo tanto, N1E2 se puede escribir como... Entonces, reorganicemos el término de arriba. N1 por E2 tilde por E2 tilde más N2 E1 tilde por E1 tilde. Y ahora ocupamos esta definición aquí. Ya, este es el último paso que hago, ya. Aguántenme antes de tirarme los tomates. Entonces, este término N1E2 se puede reescribir como N2 por E1 y te queda un E2 arriba. Más N2, hagamos el cambio primero. Más N2E1 se puede escribir como N1 por E2 tilde por E1 tilde. ¿Ya? Y eso todo dividido por E1 tilde al cuadrado, E2 tilde al cuadrado. Aquí me faltó el cuadrado y el cuadrado. Y aquí se me simplifican muchas cosas. ¿Sí o no? Se simplifican todos los términos. Este término se simplifica con este, se simplifica con los cuadrados. ¿Ya? Entonces arriba me queda N1 más N2 dividido por E1 tilde E2 tilde. Ahí queda más bonito. Y este N1 más N2 no es otra cosa que el número total de partículas. N sobre E1 tilde por E2 tilde. Por lo tanto, mi omega, ahora finalmente le dimos una forma más bonita ahora, en realidad. Se puede reescribir como exponencial a la menos 3/4. Ya, y todo ese corcho es N sobre E1 tilde por E2 tilde por E menos E1. E1 menos E1 tilde. Estoy expandiendo en torno al valor más probable de E1. Ya, y hasta ahí nomás llego, chiquillos. Ya, entonces no quiero molestarlos más. No quiero seguir arruinando sus días. Lo que hay que hacer ahora es simplemente, bueno, llegué hasta esta expresión bonita.
y lo que hace el libro es qué pasa si n es muy grande, ¿ya? ¿Qué pasa si el número de partículas es muy grande? Se puede hacer la siguiente aproximación, introduciendo un término de energía específica del sistema, E sobre n, y haciendo esas aproximaciones, esto se puede reducir aún más a esa expresión de ahí, pero es como lo mismo. Pero es con energía normalizada. Entonces, ¿qué pasa si el número de partículas del contenedor 1 es muy grande, el del 2 es muy grande y el total también es muy grande? ¿Qué aproximaciones se pueden hacer? Pero aquí llegamos, a este llegamos y yo creo que con eso está bien, ¿ya? Pero se puede seguir dándole vuelta. Lo interesante es ver cuál es el ancho de esta campana y cómo escala el ancho. Entonces, a lo que voy con esto es que miren este término, es n sobre n1 por n2. Entonces, esto escala aproximadamente como 1 sobre el número de partículas del contenedor 2. Es como n sobre n al cuadrado. ¿Ya? Imagínense que n sobre n al cuadrado, por lo tanto, ese ancho escala como 1 sobre n. Por lo tanto, ¿qué pasa si yo tengo muchas partículas? ¿Ya? El ancho lo que va a hacer es que se comprime, se hace más y más chico, ¿ya? Acuérdense que el término de aquí abajo de la gaussiana te da como el ancho de la distribución, ¿ya? Y yo a medida que le agrego partículas al sistema, ese ancho se va a ir angostando, por decirlo así. A ver, ¿está bien esa demostración, no? Claro, lo que va a pasar es que este término se va a ir haciendo más y más chico, y por lo tanto esta distribución se va haciendo más como una Dirac o delta Dirac, ¿ya? Entonces en el límite en que hay muchas partículas, esta campana se hace más angosta. Ya, y eso es todo lo que quería hacer esta clase. ¿Se entendió? ¿Hay preguntas? ¿Estamos listos con esta clase? La próxima clase voy a devolverme a porque no me convenció tanto mi argumento. Aquí ahora no lo veo tan bien como antes. Antes creía que lo veía bien, porque este sería la distribución de Gauss, es como un x menos x cuadrado dividido por 2 sigma. Entonces yo quiero que el sigma disminuya. El sigma se hace angosto, ¿no? Bueno, déjenme volver a este argumento que di, que si yo hago muy grande en la distribución o el N1, este sigma tiene que disminuir, o sea, se angosta la campana. Ya, voy a volver a ese punto de la próxima clase, que me quedó la duda. Eso, ya chiquillos, voy a dejar de compartir, no los molesto más con esta cháchara. Y nos vemos en la próxima clase, donde vamos a empezar a trabajar con presión. Spoilers. ¿Ya? Entonces, ¿qué queda? Vamos a empezar a ver el concepto de presión. Vamos a aplicar la definición de temperatura a todos los sistemas que hemos visto, gas ideal, paramagneto y el otro sistema de osciladores cuánticos. Y después pasamos al sistema canónico o gran canónico. Canónico primero, después gran canónico, ¿ya? Ya, muchachos, estamos bien. Muchachos y muchachas. Hay niños en este grupo. Se fue la Sara, dice. Está la Romina, ya. Aguante, Romina. Sigo acá. Ah, Saray, no te vi. Somos dos. Perdón. Son dos niñas, ya, muy bien. Es que estaba escribiendo y de repente escucho las salidas así, tirun, 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 y dije, oh, estoy perdiendo audiencia. No, estoy guateando, están guateando los números de esta clase. No, pero están bien, se han mantenido súper bien hasta ahora. Si pasamos el certamen 2 y siguen viniendo los mismos, son un poquito, ¿no? Así que no está tan mala la cosa. En un curso normal de formación general, después del certamen 1 se va a la mitad del curso. Es terrible. Ya, eso chiquillos. Estamos bien entonces hasta ahora. Profe, Dígame, Romina. ¿va a subir la pauta de la prueba? Sí, hablamos esto con Manuel. Y lo voy a subir mañana. Es que mañana tengo mi reunión con el coordinador. O sea, perdón, no tengo un coordinador, tengo un ayudante. Entonces mañana hablo con el ayudante y le digo,
hey, dame la pauta, ¿dónde está? Entonces, él la está haciendo. Él la está haciendo. De hecho, trabajamos los dos en Overleaf. Entonces, estamos compartiendo la información. Yo le ayudo a tipear las cosas. Entonces, mañana el ayudante debería haber terminado, espero, la pauta de las pruebas. De las dos pruebas, porque se tomó una versión diferente para Manuel. Pero un poquito diferente, era casi igual a las pruebas. Leves cambios entre las dos. ¿Ya? Entonces, mañana vamos a tratar de subir las dos pautas. ¿Ya, Romina? Ah, ya. Sí, eso solo quería saber si iban a subir la pauta. Sí, va a ser subida a donde está la prueba. O sea, a donde ustedes entregan el certamen, hay un PDF que dice prueba, abajito va a salir las dos pautas. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ok, chiquillos, estamos bien. Nos vemos el próximo martes entonces. ¿Ya? Oh, disculpen por tanto cháchara. Pablo, ¿qué pasó? Ah, no, le voy a decir chao, profe. Ya, nos vemos, chiquillos. Hasta el próximo martes. Chao, profe. Luego, pasen bien. Chao, buen fin de semana, chiquillos. Nos vemos. Chao, chao.